Capítulo 146. Tres superiores. Esto es, como la asombrosa intención asesina impregnaba toda el área, Tanjirou, Zenitsu e Inosuke no pudieron evitar dar un paso atrás, sus alumnos temblores, aparentemente conmocionados. Dado que cada uno poseía sentidos excepcionalmente entusiastas, intención asesina, que incluso algunas personas comunes podían sentir. Sin duda, tuvo un efecto magnificado en estos tres jóvenes, causándoles mucha angustia. En esta situación, Tanjirou se apoderó inconscientemente de su espada, cuentas de sudor formándose en su frente. Inosuke se parecía a una bestia enfurecida, todo su cuerpo arraigado con pelaje empapado de sudor. Zenitsu se abrazó la cabeza y se puso en cuclillas directamente sobre el suelo. Su rostro pálido, dejando escapar un fuerte grito de miedo. Ustedes tres, retroceden. Incluso la expresión de Kyojuro fue grave cuando gritó a los tres. Rápidamente se paró frente a Tanjirou, Inosuke y Zenitsu, cuerpo bajado, ya descansando sobre la empuñadura de su espada. Solo Riesel permaneció tranquilo, mirando con los ojos fríos. Frente a ellos, la figura emergiendo lentamente del polvo finalmente reveló su forma completa. Era un hombre joven con cabello corto rojo color melocotón, ojos dorados, tatuajes azules profundos que cubrían todo su cuerpo y uñas pintadas de sangre. 1. No era alto y se veía aún más joven que Kyojuro, con una ori de color rosa morado corto y sin mangas con un cofre abierto. Cuentas de oración colgando de sus tobillos y pies descalzos. Parecía un artista marcial, claramente alguien con quien no se debe perder. Sin embargo, esa no fue la parte más importante. Lo que fue más sorprendente fueron los personajes grabados en sus ojos. En su par de ojos dorados, dos caracteres japoneses estaban grabados. Ojo izquierdo, 3. Ojo derecho. Rango superior. Esta era la característica de los 12 Kizuki, símbolos de su rango e identidad. Los rangos superiores tienen personajes grabados en ambos ojos. Los rangos inferiores tienen personajes grabados en un ojo. No hace falta decir que el demonio delante de ellos, sin duda, era un rango superior. ¿Tres superiores? Kyojuro murmuró solemnemente. Tres superiores. Es decir, el tercer demonio más fuerte, aparte del rey demonio, ahora estaba parado ante ellos. Soy Akasa. Los tres superiores, Akasa, revelaron con indiferencia su nombre. 1. Sin embargo, mientras miraba hacia Riesel y Kyojuro, su rostro se rompió en una sonrisa llena de intención de lucha. Ah, ya veo. Akasa pareció entender algo. Su sonrisa se volvió agresiva. Pensar que hay dos tipos con tal espíritu de lucha aquí, no es de extrañar que un rango más bajo muera tan fácilmente. Las palabras de Akasa estaban claramente dirigidas a Riesel y Kyojuro. Obviamente, este rango superior lo había visto todo, reconociendo a Riesel y Kyojuro como las personas más fuertes del grupo. En cuanto a Tanjirou y los otros dos, Akasa ni siquiera los puso en los ojos. Eres los tres superiores, ¿verdad? Kyojuro preguntó, su mirada se fijó intensamente en Akasa. ¿Eres también el autor intelectual detrás del incidente del tren Mugen? Kyojuro especuló que Akasa había aparecido aquí porque él, junto con Enmu, había orquestado el incidente del tren Mugen. Desafortunadamente, su especulación fue incorrecta. No malinterpreten, no soy como esos débiles como rangos inferiores. Akasa sacudió la cabeza. No me involucro en asuntos tan desordenados. Simplemente estaba cerca y recibí la orden de venir aquí debido al error del inferior. ¿Orden? La mente de Kyojuro se agitó. ¿Alguien que pueda ordenar rangos superiores? Podría ser. Antes de que Kyojuro pudiera terminar su pensamiento, Akasa ya había cambiado de tema. ¿Cuáles son tus nombres? Akasa sorprendentemente se interesó en sus nombres, pero por supuesto, su pregunta se dirigió solo a Riesel y Kyojuro. Soy Rengoku Kyojuro. La llama Hachira del cuerpo de Slayer de Demon. Kyojuro declaró su nombre. Como pensaba, eres un Hachira. Akasa no mostró sorpresa, o más bien, sabiendo que el inferior había sido asesinado, independientemente de quién era, sospecharían que el culpable era un Hachira del cuerpo de asesino de demonios. Dentro del cuerpo de Slayer de Demon, solo Hachira. Los espadachines clasificados tenían la capacidad de matar los rangos más bajos de los 12 Kizuki. Otros rangos de espadachines fueron básicamente incapaces de amenazar a los 12 Kizuki. Incluso los espadachines clasificados por Kinoe eran igualmente impotentes contra los rangos inferiores. Por lo tanto,
para los 12 Kizuki, las verdaderas amenazas eran solo el Hachira. Y los opositores que vale la pena señalar también fueron Hachira. ¿Qué pasa contigo? Akasa volvió su mirada a Riesel, la sonrisa en su rostro se creció. ¿Qué Hachira eres? Desafortunadamente, frente a la pregunta de Akasa, Riesel permaneció en silencio, solo mirándolo en silencio. No quiero responder, ¿eh? Akasa expresó un arrepentimiento pero no se sintió molesto. Bueno, los fuertes siempre tienen un temperamento y un privilegio, y de hecho califican para ser arrogante. 1. Con esas palabras, Akasa de repente levantó la cabeza, liberando su agresividad en toda regla sin ocultarla. Pero, también soy fuerte. Asterisco grieta, asterisco. Mientras hablaba, Akasa de repente pisoteó en el suelo, destrozándolo debajo de sus pies. Desarrollo de la técnica. Akasa asumió una postura de artes marciales, con una postura firme, realizando una pose inicial, lo que provocó que aparezca un patrón de copo de nieve de 12 lados bajo sus pies. Muerte destructiva, aguja de brújula. Mientras el patrón de copo de nieve emitía una luz brillante, su par de ojos dorados brillaba brillantemente. Peligro. Kyohurou reaccionó rápidamente y dio un paso adelante sin dudarlo. Asterisco estallido, asterisco. En esa fracción de segundo, Akasa desapareció del lugar. Rompió el suelo, pisoteando la tierra bajo los pies, saliendo tan rápido como un rayo. Con un estallido de aire explosivo, corrió frente a Riesel. Todos sintieron su visión borrosa. Akasa había desaparecido hace un segundo, y al siguiente segundo apareció de repente justo enfrente de ellos, su rostro vistiendo una sonrisa agresiva ahora aparentemente a centímetros de distancia. Tanjirou no pudo reaccionar. Zenitsu no pudo reaccionar. Inosuke tampoco pudo reaccionar. A pesar de que tenían sentidos sensibles y agudos, frente a una velocidad tan absoluta. Sus cuerpos no podían mantenerse al día, y mucho menos reaccionar. Riesel, sin embargo, movió con calma el dedo ligeramente, preparándose para dibujar su espada. No tenía otra opción desde que Akasa vendría por él. Asterisco vos, asterisco. Con una sonrisa intrépida, Akasa balanceó su puño hacia Riesel. Su puño era tan rápido que incluso la barrera del sonido no podía mantenerse al día hasta que estaba a punto de tocar la cara de Riesel. Sin embargo, Riesel detuvo la acción que estaba a punto de tomar porque. Respiración de llamas, segunda forma, Rising Sub Ching San. Una cuchilla en llamas se levantó violentamente de abajo hacia arriba, cortando hacia el puño de Akasa, que llevaba un boom sónico. Al ver la trayectoria, la cuchilla en llamas definitivamente le cortaba el brazo antes de que su puño pudiera tocar la cara de Riesel. Ja ja ja. Sin embargo, en lugar de asustarse, Akasa se rió locamente, retorciéndose el brazo y sorprendentemente golpeando hacia la hoja de fuego que cortaba hacia él. Asterisco timbre, asterisco. El puño de Akasa con un boom sónico chocó con la hoja llamativa de Kyohurou, lo que finalmente resultó en un sonido de colisión de metal nítido, causando que los dos se alejen unos de otros y creen distancia. Respiración de llamas, primera forma, incendio desconocido. Kyohurou envolvió todo su cuerpo en llamas y con un impulso feroz como un cohete. Cargado hacia Akasa. 3. Muerte destructiva, trastorno. Al observar la figura borrosa de Kyohurou cargándose hacia él a tanta velocidad que incluso su silueta era indistinguible, estalló la intención de lucha de Akasa. En lugar de retirarse, avanzó, golpeando con ambas manos como una ametralladora. Asterisco auge, asterisco. En medio del sonido explosivo. La carga de Kyohurou fue bloqueada por Akasa. El ardiente corte de Kyohurou fue desviado por el puño de Akasa, que se asemeja a un aluvión de balas. Parecía que estaba envuelto en una tormenta de golpes, casi abrumado por los innumerables ataques de puño dirigidos a él. En este momento, las miradas de un espadachín y un demonio se enfrentaron instantáneamente, provocando fricción intensa. Asterisco boom, asterisco asterisco boom, asterisco asterisco boom, asterisco asterisco boom, asterisco asterisco boom, asterisco. En el momento siguiente, la feroz batalla entre un espadachín y un artista marcial estalló sin previo aviso. Incapaz de dar un golpe, Kyohurou desató una ráfaga de llamas, envolviendo a Akasa en un incendio que cubre el cielo y oculta la tierra. Si bien parecía que estaba atacando cada rincón del cuerpo de Akasa, su intención se centró sutilmente en el cuello de Akasa, apuntando la mayoría de sus cortes en los puntos vitales de Akasa después de fingir sus ataques. Sin inmersión,
Akasa conoció a la espada de Kyojuro con sus puños desnudos, participando en combate sin armas. Sus puños golpearon repetidamente la espada de Kyojuro, desviando, golpeando, rompiéndolo e incluso bloqueándolo, dejando numerosos senderos de sangre en sus manos y derramando grandes cantidades de sangre. A pesar del inmenso precio de esta batalla, Akasa no mostró miedo, en su lugar llena de asombrosa determinación e intención de lucha. Con una sonrisa en su rostro, se balanceó los puños salvajemente. Latar puños tan poderosos como derribar montañas y volcarse mares hacia Kyojuro. En cuanto a las heridas en el cuerpo de Akasa, fueron curados en menos de un segundo por su aterradora habilidad regenerativa como rango superior. Ja ja ja. Tus ataques son inútiles, Kyojuro. Akasa se rió en voz alta antes de dar un golpe poderoso de repente. Asterisco auge, asterisco. Otra explosión resonó cuando el poderoso golpe de Akasa aterrizó en la espada levantada apresuradamente por Kyojuro, enviándolo volando después de crear una ola de choque. ¡Puaj! Kyojuro no pudo detener su impulso cuando lo enviaron volando, sus pies se deslizan por el suelo, pateando una nube de polvo y escombros. Muerte destructiva. Akasa inmediatamente asumió una postura defensiva una vez más, preparándose para desatar su puño hacia Kyojuro como una bola de cañón. Sin embargo, de repente se detuvo porque había aparecido otra figura frente a él, aparentemente de la nada. Manteniendo una postura constante, Riesel se paró frente a Akasa con una expresión tranquila en su rostro. Pero sus ojos traicionaron un toque de indiferencia. Con esto, el oponente de Akasa fue cambiado. Capítulo 147. ¿Convertirse en un demonio? ¡Mierda! En este momento, Akasa estaba muy emocionado. Fue por el hombre que había aparecido frente a él. Ese es un espíritu de lucha masivo e inspirador. Akasa no pudo evitar exclamar. Sintiendo, espíritu de lucha, fue la fuerza impulsora del arte de demonio de sangre de Akasa. Aquellos competentes en artes marciales, naturalmente, poseerían un espíritu de lucha, era solo una cuestión de más o menos. Al igual que la ira generó la ira, cuando alguien tenía una intención asesina hacia otra, naturalmente emitió un aura asesina. Del mismo modo, los artistas marciales emitieron naturalmente un espíritu de lucha, ya sean espadachines o algo más. El arte demonio de la sangre de Akasa, conocido como muerte destructiva, compás al-Ekle, podría sentir el espíritu de lucha de su oponente como una brújula, haciendo que sus ataques y acciones evasivas sean tan precisas como si un imán lo dibuje. Cuanto más fuerte el espíritu de lucha de su oponente, más fuerte es la reacción de la aguja de la brújula. Y cuanto mayor sea la intensidad y la precisión de su técnica o ataque correspondiente. Con este arte demonio de sangre como fundamento, Akasa usó una serie de artes marciales precisas, rápidas y poderosas para golpear a sus oponentes al sentir su espíritu de lucha. Por ejemplo, el trastorno destructivo, utilizado anteriormente era uno de ellos. Una técnica basada en la detección del espíritu de lucha, capaz de golpear con una precisión incomparable, causando daño excesivo. La percepción de Akasa del espíritu de lucha de su oponente era extremadamente aguda y sensible, y podía discernir fácilmente la fuerza de su oponente con esta técnica. 2. En su percepción, la posición humana delante de él emitió un espíritu de lucha tremendo e impresionante. Un espíritu de lucha tan masivo, incluso para el que sobrevivió durante cientos de años, nunca lo había sentido de nadie más. Ni siquiera de esa persona. Por lo tanto, Akasa estaba muy interesado en Riesel, y enfrentarlo así lo emocionó aún más. Aunque aún no está condensado, no lo suficientemente refinado, incapaz de alcanzar el dominio más alto hasta ahora, juzgando únicamente a la escala de su espíritu de lucha, debe ser el más fuerte de este mundo. Akasa habló con sus ojos brillaban mientras miraba a Riesel. Debe ser muy fuerte, extremadamente fuerte, incluso tener la oportunidad de alcanzar ese dominio más alto. Tal existencia como si eres solo un humano, es realmente una pena. Con esas palabras, Riesel levantó las cejas ligeramente pero no dijo nada. Oye, ¿qué dices? ¿Quieres venir a nuestro lado? Akasa extendió su mano hacia Riesel, sonriendo invitada. Te presentaré a esa persona, y te haré un demonio, ¿qué tal? Tan pronto como dijo eso. Antes de que Riesel pudiera hablar, otros se emocionaron. 2. No lo escuches. Gran hermano. Tanjiro estaba más emocionado, tan emocionado que incluso superó su miedo y finalmente logró gritar. 1. Bento chico. Kyojuro, que siempre estaba tranquilo,
también gritó, su actitud relajada habitual no se había visto en ninguna parte. Por cierto, Akasa se volvió para enfrentar a Kyohuro. ¿Por qué no te unes a nosotros también, Kyohuro? Aunque puede que no coincidan con este tipo, su espíritu de lucha es igualmente masivo. He matado a tantos Hachira, y entre ellos, seguramente se ubican entre los mejores. Es un desperdicio para los humanos, de verdad. Solo conviértete en un demonio, y prometo que te volverás aún más fuerte. Me niego. Kyohuro respondió sin dudarlo. No puedo pensar en ninguna razón para convertirme en un demonio. 1. Su comentario sorprendentemente atrapó a Akasa desprevenido. ¿Estás bromeando, Kyohuro? Akasa se rió entre dientes. Las razones para convertirse en un demonio se pueden enumerar sin mucho esfuerzo. Sin embargo, ¿afirma que no hay ninguna razón? Realmente absurdo. En sentido. Sus palabras no estaban equivocadas ya que había muchas razones para convertirse en un demonio. Por ejemplo, una vez que alguien se convirtió en un demonio, no moriría ni en edad. Mientras evitaban la luz del sol, vivirían indefinidamente. Además, no importa cuán graves sean sus lesiones o enfermedades, convirtiéndose en una recuperación garantizada por demonios. Sin mencionar. También ganaron fuerza inhumana, que era otra ventaja. En comparación con los humanos frágiles e impotentes, convertirse en un demonio, a los ojos de la mayoría de las personas, no era necesariamente algo malo. Sin embargo, convertirse en un demonio significa vivir en la oscuridad por la eternidad, incapaz de ver la luz del sol y tener que alimentarse de la carne humana solo para mantener la cordura. Ese es el verdadero absurdo. Kyohuro respondió, su expresión grave. Pero en comparación con los beneficios obtenidos, ¿qué tan significativo es ese costo? Akasa dijo con indiferencia. Incluso los humanos pasan aproximadamente la mitad de sus días en interiores, y el resto se desperdicia en un sueño sin sentido. Teniendo en cuenta solo las horas activas, los humanos y los demonios no son tan diferentes. ¿Bien? Humanos durante el día y demonios por la noche. 2. En cuanto a comer humanos, es solo una forma de obtener nutrición y fortalecerse. Debería ser algo bueno. ¿Qué es lo absurdo? No hacen lo mismo para el ganado como pollos o cerdos. 3. Las palabras de Akasa obtuvieron una mirada furiosa de Tanjiro y un aflige de la cabeza de Kyohuro. Nuestros valores y perspectivas son como la diferencia entre el cielo y la tierra. Continuar esta charla no tiene sentido. Kyohuro declaró firmemente. Independientemente, nunca me convertiré en un demonio. Al escuchar eso, la sonrisa de Akasa desapareció instantáneamente de su rostro. ¡Qué tonta! La existencia humana no es más que una carga. Vida limitada. Talento limitado. Tiempo limitado. Cuerpo limitado. Todo sobre los humanos es limitado. Con tales limitaciones, ¿cómo puedes perseguir la potencia infinita y alcanzar el dominio más alto? La voz de Akasa estaba fría, pero su voz llevaba intensidad. Solo los demonios, aquellos con tiempo y vida infinitos, pueden liberarse de los grilletes del cuerpo humano, mejorándose constantemente, fortaleciéndose continuamente, hasta que alcanzan ese dominio más alto. Ustedes son seres tan poderosos, ¿realmente estarías dispuesto a ver que tu fuerza se desvanece, solo para desaparecer cuando tu cuerpo envejece y tu vida útil termina? Si eso es realmente lo que deseas, entonces eres verdaderamente tonto. Las palabras de Akasa hicieron que Tanjiro no pudiera contener más. ¿Dónde está la necedad? Tanjiro exclamó enojado. Nuestras vidas pueden ser limitadas, pero es por esa limitación que surgen muchas cosas valiosas. Eso no es algo tan superficial como resumido por la mera fuerza. Sin embargo, sus apasionadas palabras solo obtuvieron una respuesta fría. Callarse la boca. Asterisco vos, asterisco. Akasa de repente lanzó un poderoso golpe a Tanjiro. Su golpe, aunque claramente llamativo por el aire, causó un resonante boom en la atmósfera. En poco tiempo, su golpe se transformó en una ráfaga de viento, rugiendo hacia la cabeza de Tanjiro. Asterisco auge, asterisco. El poderoso golpe de Akasa, creando un impacto como el trueno. Sin embargo, este golpe no golpeó a Tanjiro, pero Kyohuro, que llegó justo a tiempo y lo bloqueó con su espada. SR Rengoku. Tanjiro gritó a Kyohuro, quien apareció frente a él. Ten cuidado, joven Kamado. Kyohuro no volvió, solo dio una advertencia.
Akasa mantuvo su postura de golpe y habló con Tanjiro con voz fría. Los débiles deberían reconocer sus debilidades. Es su debilidad lo que te hace ver las cosas triviales tan importantes. Como un débil, ¿cómo puedes entender que el camino de los fuertes no puede tolerar nada innecesario? Esos son solo obstáculos que las personas se fortalecen. Después de decir eso, Akasa volvió a mirar a Riesel, quien no se había movido en absoluto. Debes entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? Akasa sonrió. No, está bien si no entiendes. Cuando te encuentres con una situación en la que no puedes avanzar, sin importar lo que hagas, sabrás que tu cuerpo humano es solo un grillete. Solo convirtiéndose en un demonio, ¿puedes seguir fortaleciéndote más fuerte? ¿Hasta que llegues a ese llamado dominio más alto? Akasa no pudo terminar su oración desde que Riesel interrumpió sus palabras, finalmente hablando. Sí, exactamente. Akasa, al ver a Riesel finalmente hablar, inmediatamente mostró una sonrisa feliz. Todavía tienes una oportunidad ahora, puedes ganar más tiempo para mejorarte. Vamos. Conviértete en un demonio y puedes ser como yo, siempre luchando, siempre cada vez más fuerte. 3. En este punto, Akasa ya había abierto los brazos, listos para aceptar a Riesel en cualquier momento. Desafortunadamente. ¿Sabes cuánto tiempo me llevó ser solo un humano ordinario que te miraste a tener el poder que tengo ahora? Riesel preguntó en un tono tranquilo, dejando a Akasa aturdido. En el momento siguiente, Akasa obtuvo la respuesta. 4 meses. 4. Riesel continuó, de repente sonriendo a Akasa. He crecido de un humano ordinario sin poder hasta este punto en solo 4 meses. Con esas palabras, no solo Akasa sino incluso Kyohuro y los otros 3 mostraron expresiones de incredulidad. Imposible. Akasa lo negó con vehemencia. Tu espíritu de lucha masivo es obviamente el resultado de años de entrenamiento. Básicamente es imposible lograrlo con solo un cuerpo humano en solo 4 meses. Simplemente no podía creer las palabras de Riesel. El hecho de que no puedas hacerlo no significa que otros no puedan, dijo Riesel con calma, levantando las cejas. El hecho es que lo niegas o no. La cara de Akasa inmediatamente se oscureció. Lo que quiero decirte es, lo que no puedes hacer, no lo prediques a los demás como una verdad absoluta. Riesel continuó en el mismo tono tranquilo. ¿No puedes ser constantemente fuerte con un cuerpo humano? ¿No puedes alcanzar el dominio más alto a menos que te conviertas en un demonio? ¿Quién te dijo esa mierda? 7. Al menos, todavía no he encontrado ningún cuello de botella, y mucho menos saber qué son los límites, por lo que no hay razón para abandonar mi cuerpo humano. Además, en mi opinión, lo que llamas el dominio más alto no es un dominio tan difícil de alcanzar. Quizás la próxima vez que me veas, ya lo habré alcanzado. Por supuesto, eso es. Riesel hizo una pausa, mirando la cara de Akasa por un tiempo antes de continuar con una sonrisa que no era una sonrisa. Si puedes salir con vida aquí hoy. Al escuchar eso, la tez de Akasa inmediatamente se volvió fea. Desarrollo de la técnica. Dejó de hablar y asumió una postura. Muerte destructiva, aguja de brújula. Un patrón de copo de nieve apareció bajo sus pies, haciendo que su espíritu de lucha surgiera. Al ver esto, Riesel entrecerró los ojos y de repente gritó. Rengoku, pruébame tu espada. Kyohuro dudó por un momento, luego rápidamente arrojó su espada a Riesel. Riesel extendió la mano y atrapó la espada. Como pensaba, este tipo de espada es más adecuado, Riesel pesó la espada en su mano como si confirmara algo, murmurándose para sí mismo. Poco después, Riesel comenzó a respirar y salir. Y gradualmente, el aire a su alrededor comenzó a calentarse cada vez más. Capítulo 148, Tsujikuni Yoriichi. Mientras Riesel está entrando y saliendo, la normalidad a su alrededor rápidamente llamó la atención de todos. ¿Su espíritu de lucha está cambiando? Los ojos de Akasa se estrecharon ligeramente. En su percepción, el espíritu de lucha de Riesel cambió de repente. No fue un cambio drástico, aún tan masivo y fuerte. Pero había una sensación de sustancia peligrosa que fluía dentro de ella, al menos para él. A diferencia de Akasa, los demás sintieron la anormalidad de manera diferente. Su latido de repente se volvió tan rápido. Zenitsu, que había estado agachado con las manos en la cabeza, soltó nerviosamente. Hay una sensación de hormigueo en toda mi piel. ¿Qué está haciendo?
Inosuke frotó sus brazos expuestos. El ritmo y la precisión de su respiración han cambiado. Kyohuro pareció sorprendido y perplejo. En cuanto a Tanjiro, miró fijamente a Riesel en este momento, sintiéndose extrañamente familiarizado con algo sobre él. En este momento, el aura que emana del cuerpo de Riesel le dio a Tanjiro una sensación de déjà vu como si estuviera viendo a su padre fallecido. En un aturdimiento, incluso sintió como si estuviera mirando un paisaje nevado, viendo a su padre con vestimenta de sacerdote bailando el baile de Kagura. 1. De repente, la escena cambió, convirtiéndose en un recuerdo reciente. En una montaña infestada de arañas. Un demonio se quedó en silencio. Uno de sus ojos tenía caracteres japoneses. A diferencia de Akasa, que tenía ambos ojos grabados con personajes, este demonio solo tenía su ojo izquierdo llevaba 2 personajes. Uno era rango inferior y el otro era 5. Era inequívocamente Rui, los 5 más bajos que fueron derrotados recientemente. Hace varios meses. Tanjiro se encontró con estos 5 más bajos y luchó con él. En esa batalla, Tanjiro fue devastado, sometido a una violencia irrazonable, herido repetidamente y derribó, hasta que su espada se rompió como una mariposa atrapada en la red de una araña, convirtiéndose en presa de Rui. 1. Rui disparó hilos capaces de destrozar un cuerpo humano en pedazos hacia él, madrándolos en una red, literalmente dejándolos sin ningún lugar para escapar. Sin embargo, al final, Tanjiro desató la técnica, esa. Hinokami Kagura, Dance. Fue el baile de Kagura que su padre una vez realizó en la nieve. Era el baile que su padre había enseñado y usado. Justo cuando Tanjiro fue forzado a una esquina frente al demonio de araña arrogantemente imposible de defender, desató el baile de Kagura transmitido a través de generaciones de su familia, incluso recurriendo a usar respiración desconocida, desatando un poder asombroso, momentáneamente abrumador de Rui. En verdad, la razón por la que Tanjiro llegó al tren Mugen para encontrar a Kyohuro, aparte de la misión del cuerpo de Slayer de Demon, era por otra razón. Quería preguntarle a Kyohuro si sabía por qué Hinokami Kagura se había convertido en un estilo de respiración para el combate. Todo esto fue la idea del actual insecto Hachira, Kochou Shinobu. Como uno de los pocos Hachira que albergaba a la buena voluntad hacia Tanjiro, al enterarse de Hinokami Kagura de su boca, Shinobu pensó que Kyohuro, que dominaba la respiración de la llama, podría saber algo. Quizás porque Hinokami Kagura y la respiración de la llama eran bastante similares en potencia y características. Ambos emplean la espada que conjuraba las llamas. Por esta razón, Tanjiro llegó aquí, al lado de Kyohuro, para descubrir el secreto de Hinokami Kagura transmitido a través de generaciones de su familia. Desafortunadamente, antes de que Tanjiro pudiera encontrar la oportunidad de preguntar, ocurrió el incidente en el tren Mugen. Y ahora, Tanjiro se sorprendió al encontrarse con los 3 superiores, con Riesel sosteniendo la espada Nichirin de Kyohuro en la mano. Al entrar en el estado de la respiración de la concentración total, la apariencia de Riesel era idéntica a la de sí mismo y su padre cuando usaba Hinokami Kagura. ¿Qué está sucediendo? Desafortunadamente, Tanjiro no pudo pronunciar la pregunta en su mente, porque olía a peligro. ¡Cuidado! Sintiendo el aroma proveniente de Akasa, Tanjiro no pudo evitar gritar frenéticamente a Riesel. Sin embargo, antes de que su voz pudiera resonar por completo, el inminente movimiento de asesinato de Akasa ya era desatado. Muerte destructiva, tipo de aniquilación. Un poder aterrador estalló de repente alrededor del cuerpo de Akasa, formando una terrible onda de choque, como una explosión, acompañando a sus 2 puños a medida que avanzaba hacia Riesel. Esta fue la técnica más poderosa entre las técnicas de artes marciales de Akasa, llamada tipo de aniquilación. Concentraba todo su espíritu de lucha y fuerza en la palma de sus manos, que solía atacar a su objetivo con una fuerza tremenda, creando 2 poderosas ondas de choque circulares. Sintiendo la amenaza cada vez más formidable del espíritu de lucha de Riesel, Akasa ya no se detuvo, desatando directamente esta técnica. Si Akasa estaba parado en el lugar de Riesel, frente al tren de Mugen en las vías del tren, esto podría no haber destruido directamente todo el tren, pero la locomotora que chocó directamente con esta técnica ciertamente habría sido aplastada. Un ataque tan tremendamente poderoso, como un tsunami, barrió como una onda de choque explosiva, desgarrando la tierra, destrozando el aire y tronando hacia Riesel. Al ver esto, los rostros de Kyohuro y los otros 3 cambiaron drásticamente, todos gritando algo a Riesel,
pero sus voces fueron ahogadas por la onda de choque de explosión cuando fueron impresionados por el contundente viento y arrojados desde su posición. Riesel, sosteniendo la espada Nichirin de Kyohuro, se enfrentó directamente a este ataque, dando la impresión de un pequeño humano a punto de ser envuelto por un tornado, impotente y frágil. Sin embargo, ante este ataque completamente destructivo, Riesel cerró inesperadamente los ojos. *Bom*, *. Una onda de choque, como una explosión, envolvió instantáneamente el cuerpo de Riesel, destrozando el suelo debajo de él. Pero dentro de esta asombrosa onda de choque, surgieron llamas. Como el sol saliendo al amanecer. Como la luz que aparece en la oscuridad. Cuando las llamas se encendieron, de repente se expandió. *Boos*, En medio del rugido, la onda de choque fue cortada por la mitad por las llamas en erupción. En este momento, un viento feroz aulló, la arena llenó el aire, y la onda de choque cortada barrió en todas las direcciones, revolviendo una ráfaga imparable. Silbido como fue. Mientras tanto, las llamas que cortaron la onda de choque saltaron al aire, transformándose en una deslumbrante rueda ardiente, ardiendo a través de la atmósfera, empujando hacia atrás el impacto. Como un rayo de luz solar fugaz, de repente atravesó el vacío, cortando hacia casa. A los ojos de todos. Esta impresionante exhibición era similar a la encarnación del sol bailando con gracia en la existencia. Akasa solo tuvo tiempo de encoger a sus alumnos al tamaño de una cabeza de alfiler y no podía hacer nada más, ni siquiera cambiar su postura, y permaneció en la postura de desatar la muerte destructiva, tipo de aniquilación. En este momento, las llamas voladoras atraviesan su campo de visión, cortando su espíritu de lucha y finalmente cortando su cuello, desapareciendo detrás de él. Silbido, Respiración del sol, primera forma. Solo entonces Riesel apareció en el lugar donde las llamas desaparecieron, paradas detrás de Akasa, de regreso se volvieron hacia él, revestiendo lentamente su espada. ¿Bailar? 1. Hacer clic Con el sonido de clics de la espada revestimiento, todo volvió a calmar en ese momento. La onda de choque desapareció. Las llamas desaparecieron. El poder destructivo desapareció. Era como si nunca hubiera existido nada, como si todo lo que acabara de suceder era simplemente una ilusión, lo que hizo que toda la escena caiga en silencio. Ya sea Kyohuro o los tres jóvenes, todos yacían en el suelo, con los ojos muy abiertos, observando que todo se desarrollaba, completamente desprovisto de sonido. Incluso Akasa se quedó en silencio. Riesel también permaneció en silencio y de pie con calma, su expresión sin cambios. Curiosamente, este silencio persistió por quién sabía cuánto tiempo. Oye, ¿cómo te llamas? En un momento determinado, Akasa preguntó con voz ronca, una pregunta que anteriormente no tenía respuesta. Riesel no se dio la vuelta, pero aún así escuchó la pregunta de Akasa. Sin embargo, al escuchar la pregunta de Akasa, la reacción inicial de Riesel no fue dar su nombre sino recordar ese sueño. Recordando a ese espadachín que le había enseñado meticulosamente cada movimiento de respiración del sol. Link. En este silencio, los aretes de Hanafuda en las orejas de Tanjiro se balanceaban a la perfección, emitiendo un sonido de viento. Tsujikuni Yoriichi. Riesel pronunció su nombre. 16. Tsujikuni Yoriichi. La voz de Akasa comenzó a disminuir, bajando. Lo haré. Recuerda ese nombre. 2. Cuando sus palabras cayeron, su cabeza se inclinó gradualmente de su cuello y cayó de su cuerpo. Ruido sordo, Su cuerpo también se derrumbó, desprovisto de cualquier aura restante. No hace falta decir que los tres superiores Akasa habían sido derrotados. Frente a un enemigo a quien incluso el Hachira encontró aterrador, un joven que aún no se había unido al cuerpo de Slayer de Demon. No era un asesino de demonios, y ni siquiera poseía una espada de Nichirin, mató un rango superior con solo un corte. Esta fue una hazaña sorprendente. Este fue un logro aterrador. Kyohuro y los otros tres miraron a la escena, incapaz de salir de ella durante mucho tiempo. ¿Bailar? Tanjiro, mirando fijamente a Riesel. Recordó la técnica de espada radiante y hermosa que Riesel acaba de mostrar y sintió su mente en el caos. De hecho, el sentimiento de Tanjiro no estaba mal. Cuando vio el movimiento que Riesel acababa de mostrar, de hecho le era muy familiar. Si era el Hinokami Kagura Tanjiro utilizado contra los 5 inferiores en el monte.
Natagumo hace varios meses o la técnica de espada Riesel que acaba de usar contra los 3 superiores, ambos se llamaban baile. ¿Respiración del sol? La mente de Tanjiro estaba en desorden, perdiendo por completo su capacidad de pensar. Sin darse cuenta de todo esto, Riesel ya había caminado hacia Kyohuro. Buena espada, pero es demasiado pesado para mí. Riesel sonrió débilmente cuando regresó la espada de Kyohuro. Con sus palabras, Kyohuro sonrió con ironía. Después de toda la lucha, los eventos del tren Mugen realmente estaban llegando a su fin. Unos 10 minutos después, varios espadachines que llevan los uniformes del cuerpo de Slayer de Demon, junto con un grupo de individuos enmascarados. Llegó rápidamente del otro lado de las vías del tren para limpiar la escena, ordenando las consecuencias. Capítulo 149, Imposible. Al final, el incidente del tren Mugen fue clasificado como un accidente de descarrilamiento por las autoridades. Esto estaba obligado a empujar el tren Mugen de regreso a los titulares, y el personal de mantenimiento asociado con el tren inevitablemente enfrentaría una serie de repercusiones. Después de todo, el tren de Mugen había sufrido inspecciones de fábrica de antemano, y fue solo después de que declararon que no declararon anomalías que el tren podía reanudar la operación. Ahora, apenas apartando, ocurrió un incidente tan importante. Era imposible para aquellos que previamente se burlaron del Aman comer rumores sobre el tren Mugen en los periódicos para escapar de la responsabilidad. Quizás lo único que vale la pena celebrar fue que los 200 pasajeros en el tren surgieron ileso. Sin duda, esto podría ser considerado un milagro por muchos. En cuanto a la existencia del cuerpo de Slayer de Demon, nunca se mencionó de principio a fin. 7. Debido a que el cuerpo de Slayer de Demon era una organización no oficial, estrictamente hablando, incluso desfilando con espadas en las calles no estaba permitida. Por lo tanto, ¿cómo podrían ser considerados como héroes que salvaron a 200 pasajeros? De hecho, muy pocas personas en el mundo eran conscientes de la existencia de demonios. Los demonios no eran más que criaturas ficticias a los ojos de muchos. Incluso si alguien les dijera que el incidente del tren Mugen fue causado por demonios, la mayoría de la gente se burlaría de la idea. Como resultado, ya sea demonios o el cuerpo de Slayer de Demon, en este incidente, estaban destinados a no informarse. En sentido, el cuerpo de Slayer de Demon, como los demonios, solo podía operar en la oscuridad. Aunque su existencia tenía una larga historia, eran organizaciones de base formadas espontáneamente por personas perseguidas por demonios. La fama y la fortuna no significan nada para ellos. De todos modos, Riesel no necesariamente vio esto como algo malo. Nuestros enemigos son demonios, humanos, comiendo monstruos. Si operamos notablemente afuera, no es imposible que los demonios nos ataquen activamente, o incluso atasen a las personas que nos rodean. Eso es muy peligroso y debe evitarse. Ese fue el argumento que Kyohuro presentó antes. Decirle a Riesel que el cuerpo de Slayer de Demon había escapado por poco de ser eliminado por demonios varias veces en la historia al estar oculto. No hace falta decir que el Demon Slayer Corps operaba en su mayoría encubierta y no fue reconocido públicamente. Especialmente el paradero del maestro, el líder del cuerpo de Slayer de Demon, eran de alto secreto. No solo su ubicación estaba absolutamente oculta, sino que las rutas para llegar allí se cambiaron periódicamente. Además del Hachira, pocas personas saben cómo llegar allí. Y ahora, te llevaré a ver al maestro. Yong Tsujikuni. Kyohuro declaró tal, incluso dirigiéndose a Riesel con el nombre que le dijo a Akasa. ¿Está bien? Riesel no se negó. Acabo de preguntar con curiosidad. Ningún problema. Kyohuro asintió. Es más como, es lo que el maestro solicitó. Quiere conocerte. ¿Solicitó? Riesel se sorprendió. ¿Tu líder ya sabe sobre mí? Humo. Kyohuro admitió abiertamente. Porque tenemos cuervos de Kasugai. Mi Kasugai Crow ya ha enviado información sobre ti. Yong Tsujikuni. Los cuervos de Kasugai eran un tipo de cuervo entrenado por el cuerpo de Slayer de Demon. No solo podían hablar, sino que también tenían una autoconciencia distinta. El cuerpo de Slayer de Demon capacitó específicamente a estos cuervos para cumplir varios propósitos, como la comunicación entre los miembros, la transmisión de información y la asignación de misiones, creando así una red de inteligencia bastante conveniente. Básicamente, cada miembro del cuerpo de Slayer de Demon recibió un Kasugai Crow cuando se unieron. El cuerpo confió en Kasugai Crows para asignar misiones a sus miembros ubicados en varios lugares,
enviándolos a cazar demonios. 3. Al mismo tiempo, Kasugai Crous recopilaría varias información y la enviaría a la sede del cuerpo de Slayer de Demon, donde residía el maestro, asegurando que fuera informado sobre los últimos eventos y desarrollos sin dejar su morada. Excusado es decir que, la presencia de Riesel y su actuación en el tren Mugen fueron reportados de inmediato a la sede del cuerpo de Slayer de Demon por Kasugai Crow de Kyohuro y entregado al maestro. Como resultado, el Crow Kasugai entregó las instrucciones del maestro a Kyohuro, expresando el deseo de conocer a Riesel en persona. ¿Cómo? ¿Joven Tsujikuni? Vamos a ver al maestro juntos. Kyohuro insistió, presionando el hombro de Riesel incluso antes de que pudiera responder como para evitar que escapara. Está bien, vamos a terminar, pero no te acerques demasiado a mí. Riesel alejó la cara de Kyohuro, que se había inclinado demasiado cerca, aceptando el acuerdo. Riesel realmente quería conocer al maestro del cuerpo de Slayer de Demon por una simple razón, pedir un favor. Al enterarse de que su destino para este viaje dimensional era el mundo de Demon Slayer, Riesel tenía un plan en mente desde el principio, para recopilar información sobre los estilos de respiración de este mundo. Además, dado que la recolección de estilos de respiración requería participación en el cuerpo de Slayer de Demon, Riesel no tuvo más remedio que hacerlo. Por esta razón, al enterarse del tren Mugen, Riesel se dirigió directamente al tren porque sabía que Kyohuro, el Hachira de Llama, junto con los 3 personajes principales, estaría allí. En cuanto a Kasa y Enmu, Riesel estaba simplemente interesado en comprender la fuerza de los 12 Kizuki y la fuerza general de los demonios en este mundo, no estaba atacando o se preocupaba específicamente por ellos. Ahora, con Kyohuro presentando esta oportunidad a Riesel, naturalmente no había razón para que se negara. Con la ayuda del maestro del cuerpo de Slayer de Demon, recolectar estilos de respiración sería muy fácil. 1. ¡Excelente! Kyohuro exclamó felizmente, acariciando el hombro de Riesel repetidamente. No hay tiempo que perder, partemos de inmediato. Sus palabras llevaron a Tanjiro, Zenitsu e Inosuke a reunirse con entusiasmo, o más bien, fue Tanjiro quien fue el más ansioso. Señor Rengoku, ¿puedo ir con ustedes? Tanjiro preguntó. ¿Mu? ¿Tienes algo importante, joven Kamado? Kyohuro se detuvo por un momento antes de agregar. Si no es urgente, mejor no visite casualmente el lugar del maestro. Conocer al maestro no es algo que suceda fácilmente. Lo dijo que también era ocultar la ubicación del maestro del cuerpo de Slayer de Demon, asegurando la seguridad tanto del maestro como de la sede del cuerpo. Solo tengo algunas preguntas para hacerles dos, explicó Tanjiro. Incluso si no voy al lugar del maestro, está bien. Decirlo, Tanjiro robó a Riesel, evidentemente preocupado por la relación entre Hinokami Kagura y la respiración del sol que Riesel había usado anteriormente. Si ese es el caso, entonces no es un problema. Kyohuro, habiendo aprendido toda la historia, dijo muy francamente. Dado que eso está resuelto, ¿por qué no vienen a mi casa primero? Déjame tratarte. Gracias. Tanjiro dijo con entusiasmo, sonriendo como si se hubiera quitado un peso de los hombros. Zenitsu e Inosuke parecían no tener objeciones. Oye, ojos grandes, ¿tienes algo como una locomotora allí? Déjame tomar prestado para resolver mis puños un poco. Inosuke levantó el puño e hizo una solicitud irrazonable. ¿Evalúa tus puños? Esa es una muy buena idea. Kyohuro asintió con seriedad. Pero no tengo uno. Al escuchar su respuesta, la motivación de Zenitsu se fortaleció. Si vamos al lugar de Flam Hachira, no tendremos que ir a misiones temporalmente, y si no necesitamos ir a una misión, no necesitaremos cazar demonios, y si no cazamos demonios, no encontraremos ningún peligro para que no moriré. Zenitsu dijo con un torrente de impulso y golpeó una pose victoriosa por su cuenta. Bien dicho, joven. Kyohuro le dio a Zenitsu un pulgar hacia arriba, diciendo con mucho aprecio. Pero eso no servirá. ¿Tratando de escapar de misiones en mi casa? Probablemente no sepas cómo escribir la palabra Hachira de la llama Hachira. Después de pensar de esa manera, Kyohuro ya había descubierto qué tipo de misión asignar a Zenitsu. 2. Y así, Riesel, Kyohuro, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, el grupo de 5, se prepararon para dirigirse a la sede del cuerpo de Slayer de Demon. Mientras tanto, los otros miembros del Demon Slayer Corps se quedaron en la escena para limpiar las consecuencias.
Sin embargo, ni una sola persona se dio cuenta de que en una esquina, un cadáver sin cabeza, que no se había desintegrado instantáneamente después de ser decapitado por una espada Nichirin, yacía en silencio, desprovista de toda vitalidad, de repente movió sus dedos. 4. Cuando se acercó uno de los miembros del cuerpo de Slayer de Demon, ya no quedaba nada. Iguala. Al mismo tiempo, dentro de una lujosa mansión, una figura emitió un aura oscura y peligrosa. ¿Tsuhikuni Yoriichi? Un hombre se paró frente a una estantería, aparentemente leyendo un libro en su mano, murmurando aturdido. Rotura, En el momento siguiente, el libro en su mano repentinamente destrozó por la mitad y se rompió en pedazos por algún poder desconocido. Sin darse cuenta de esto, su mano sosteniendo los fragmentos del libro estaba temblando. No puede ser. 4. Mientras el hombre murmuraba, las venas se subieron en la frente. Absolutamente imposible. 3. Tsuhikuni Yoriichi. 1. Ese nombre despertó un cierto pasado insoportable escondido en el corazón del hombre. Hacerlo sentir como si este cuerpo que había sobrevivido durante 1000 años palpitaba débilmente como si alguna herida estuviera actuando. Al mismo tiempo, también se despertó un ligero miedo en su corazón. No puede estar vivo, ya está muerto, eso es seguro. De lo contrario, él no estaría aquí. Si Yoriichi todavía estaba vivo, no habría forma de que vuelva a estar activo. Fue porque confirmó la muerte de Yoriichi que apareció nuevamente en este mundo. 1. Ahora, han pasado cientos de años, y ese hombre, que era un monstruo genuino en comparación con sí mismo, debería haber estado muerto durante mucho tiempo. Sin embargo, ¿por qué ese hombre apareció de repente nuevamente de la nada? ¿Alguien lo está haciendo pasar por él? Al bajar la cabeza, el hombre en el estudio murmuró confusión. Pero el estilo de respiración que decapitaba a Casa, de hecho es la respiración del sol. 1. Tal espada, tal fuerza, era aterradora y poderosa al igual que Tsuhikuni Yoriichi que conocía. No, debo confirmar quién es realmente ese humano antes de que pueda estar a gusto. Después de tomar una decisión, el hombre presionó su mano en su templo y gritó 2 nombres. Antengu, Yoko, ven a mí rápidamente. 4. Después de la llamada, unos segundos después, 2 voces resonaron en su mente. Sí, señor Musan. Capítulo 150, Hachira. Según Kyo Jurou, la sede del cuerpo de Slayer de Demon era conocido como la estate Ubuyashiki. Debido a que el maestro del cuerpo de Slayer de Demon era un descendiente de una familia llamada Ubuyashiki que había ocupado este cargo durante generaciones, el cuerpo también fue establecido por esta familia. Como resultado, el lugar donde residía el maestro era la sede del cuerpo de Slayer de Demon, así como la residencia de la familia Ubuyashiki. Debido a la naturaleza sensible de la ubicación, Riesel no fue informado de su paradero en el camino a la finca Ubuyashiki. Además, no tuvo la oportunidad de ver la ruta. En cambio, se sentó con Kyo Jurou en un carruaje bien sellado y fue transportado al destino sin siquiera vislumbrar afuera. Como resultado, cuando Riesel salió del carruaje, ni siquiera sabía dónde estaba o qué era este lugar. Todo lo que sabía era que Kyo Jurou lo había llevado a un lugar muy apartado y llegó al patio de una gran mansión japonesa. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke no los acompañaron, sino que Kyo Jurou organizó para ir a su propia casa. Solo Riesel y Kyo Jurou llegaron a esta finca, y ni siquiera había un servidor responsable de guiarlos. Riesel miró a su alrededor y encontró que el medio ambiente aquí era bastante hermoso. El suelo no solo estaba pavimentado con piedras, sino que también había flores y plantas especialmente plantadas alrededor, junto con agua que fluye y pequeños puentes. Sin lugar a dudas, el estilo de la propiedad era japonés, con una sensación de peso histórico y sentimiento antiguo. Sí, estamos aquí. Kyo Jurou, quien trajo a Riesel a este lugar, le dio unas palmaditas en el hombro y luego anunció en voz alta hacia la dirección de la mansión. Flam Hachira Rengoku Kyo Jurou y Sportsman Tsuhikuni Yoriichi está aquí. Con la voz ya fuerte de Kyo Jurou, después de gritar deliberadamente en voz alta, se convirtió en un eco, reverberando en toda la finca, persistiendo durante mucho tiempo. Riesel observó en silencio esta escena y, en un momento determinado, levantó la cabeza con calma. Suiz, 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 Suiz. En esta fracción de segundo, los sonidos de división de cielo resonaron uno tras otro,
ya que varias figuras volaron de todas las direcciones al patio. Aterrizaron en las paredes que rodeaban el patio y miraron a Riesel de pie en el centro del patio, emitiendo auras diferentes pero igualmente poderosas. Al ver esta escena, Kyohuro estaba algo asombrado. «Oh, ¿ustedes también están aquí?» No era de extrañar que se sorprendiera. Como la sede deliberadamente oculta del cuerpo de Slayer de Demon, la propiedad de Ubuyashiki rara vez fue visitada por personas en los días ordinarios. Incluso el Hachira rara vez se reunió aquí al mismo tiempo. Solo durante la reunión semestral de Hachira se reunieron para discutir la gestión general del cuerpo de Slayer de Demon y los planes de acción futuros. Normalmente, los Hachira estaban ocupados con sus respectivas misiones, no solo responsables de proteger a vastas áreas y recopilar información relacionada con los demonios, sino también entrenarse para mejorar su propia fuerza, junto con varias otras tareas. En circunstancias normales, el Hachira no se reuniría en la sede. Después de todo, la reunión semestral de Hachira había terminado recientemente, por lo que lógicamente, deberían haber estado completando misiones o lidiando con las tareas del cuerpo de Slayer de Demon. Sin embargo, en este momento, como era, todo el Hachira, rara vez visto en los días ordinarios, se había reunido una vez más. Finalmente regresaste, Rengoku. Una pequeña niña parada en las paredes del patio más cercanas a Kyohuro lo saludó. Tenía el cabello rizado morado oscuro con flequillo que terminaba en ojos morados, y llevaba un uniforme del cuerpo de Slayer de demonios con una ori cubierto sobre el estampado con alas de mariposa, dándole la apariencia de una mariposa lista para tomar el vuelo, excepcionalmente hermosa. Ella era Kochou Shinobu, el insecto Hachira. 2. Hola, Rengoku, escuchaste que hiciste un gran espectáculo en el tren Mugen, no está mal. Un joven de pie recto con los brazos cruzados, encaramado en una rama de árbol como un ninja, comentó con una sonrisa. Era un joven musculoso que llevaba un uniforme del cuerpo de Slayer Demon Slayer con un protector de frente con joyas y un adorno de cadena de plata colgando de cada lado del tocado. Su cabello blanco plateado estaba atado a una cola de caballo prominente, y llevaba 2 espadas en la espalda, exudando un aura fuerte. Era Usui Tengen, el sonido de Subo. 5. Entonces, lo siento, señor Rengoku, porque todos tenían curiosidad sobre cómo era la persona que derrotó al rango superior. Una chica de aspecto tímido parado modestamente en el patio hablaba culpable. 3. Tenía grandes ojos verdes claros, mejillas rosadas, un lunar debajo de cada ojo y 3 trenzas de color verde hierba y cereza en cascada. Llevaba una ori blanco sobre un uniforme de cuerpo de Slayer especialmente modificado, con una falda corta y medias de rayas verdes, de moda. Ella era Kanroji Mitsuri, el amor Hachira. 2. ¿Y luego? ¿Ese chico es el que derrotó al rango superior? Un joven con una cabeza blanca en forma de erizo, 3 cicatrices en su rostro. Y una apariencia aterradora cubierta de cicatrices que exudaba una aura viciosa solicitada con una expresión algo irritada. Llevaba una ori blanco con el personaje, Kill, en él, su uniforme abierto para revelar músculos, emanando un ambiente aterrador, como si pudiera dibujar su espada en cualquier momento y derribar a alguien. Él era Shinasugawa Sanemi. El viento Hachira. 1. ¿Mató a un rango superior? Increíble. Un joven acechando en un rincón más oscuro intervino. Tenía ojos heterocromáticos, uno verde y uno de oro, la mitad inferior de su cara envuelta en vendas y cabello negro de longitud media rizada como algas. Llevaba una ori a rayas en blanco y negro, con una serpiente blanca enrollada alrededor de su cuello. Siseando en Riesel. Era Iguro Obanai, la serpiente Hachira. Tan joven, se ve un poco mayor que Tokitou. Luchar con un rango superior a una edad tan temprana, es demasiado lamentable, Namoamida Butsu. 2. Comentó un hombre grande vestido como monje y el más musculoso entre el resto. Con las manos juntas y las lágrimas corriendo por su rostro. Tenía una cicatriz larga en la frente y parecía estar completamente ciego. Llevaba una túnica verde oliva sobre su uniforme del cuerpo de Slayer Demon, con una serie de cuentas de oración en sus manos, dando la impresión de un monje a aquellos que no lo conocían. Era Imehima Gyoumei, el Hachira de piedra. En este momento, 2 personas de repente saltaron de las paredes al patio y se quedaron en silencio, sin pronunciar una palabra. Entre estos 2, uno parecía tranquilo y compuesto, rara vez sonriendo o hablando innecesariamente. Tenía el cabello negro y llevaba un uniforme de cuerpo de Slayer de Demon con una ori cubierto sobre él,
los patrones en sus lados izquierdo y derecho diferían. Por otro lado, el segundo tenía el pelo largo y negro, las puntas teñidas con un tono verde menta, y su expresión era en blanco e indiferente. Llevaba un oscuro uniforme del cuerpo de Slayer Demon Slayer, ligeramente teñido, que se parecía más a un kimono que el uniforme con espinoso estándar. Eran el agua Hachira, Tomioka Hiyu y la niebla Hachira. Tokitou Muichirou. 2. Todos ustedes realmente vinieron. Bien, esto requiere una celebración. Con la fuerte proclamación de Kyohurou, cada Hachira del cuerpo de Slayer de Demon se reunió aquí, una ocurrencia rara fuera de sus reuniones oficiales. La mirada de Riesel barrió a estos recién llegados uno por uno, identificando sus identidades. Cada Hachira también lo observó. Algunos con curiosidad en los ojos, otros con sospecha. Por ejemplo, el viento Hachira Shinazugaba Sanemi y la serpiente Hachira Iguro Obanai no ocultaron sus sospechas. Digo, Rengoku, no enviaste a Kasugai Kro con información falsa, ¿verdad? Sanemi dijo de manera inútil. ¿Puede este chico realmente matar a un rango superior? No lo compro. ¿Acordado? Obanai asintió, girando la serpiente blanca alrededor de su cuello con una expresión sombría. Rangos superiores que no han tenido cambios de miembros en más de 100 años, incluso no nos atreveríamos a afirmar que podríamos decapitar a uno de ellos. Ahora, de la nada, un joven espadachín que nunca hemos oído hablar de las afirmaciones que logró matar a uno. Desafortunadamente, tampoco lo compro. Ustedes dos deben haberse unido, ¿verdad? Tengen presionó su frente, golpeando una pose extraña. Aunque no es extravagante, en términos de resultados, esto facilita que las personas acepten. Ah, de hecho. Dijo Gyou-mei, apretando las manos, lágrimas brotando. Matar un rango superior, incluso si se trataba de trabajo en equipo, sigue siendo un gran logro. Viento Hachira. La serpiente Hachira, Sound Hachira y Stone Hachira expresaron sus opiniones una tras otra, aparentemente dudando de la precisión de la información. No digas eso, todos. ¿Quizás Tsujikuni Yoriichi es un genio como Tokitou? Mitsuri intervino, golpeando sus dedos mientras hablaba para Riesel. Sin embargo, después de hablar así, ella le robó una mirada, luego chilló en secreto en su mente. Tsujikuni se ve tan guapo. 1. Parece inteligente y talentoso. Shinobu, que había estado mirando a Riesel desde su entrada, dijo con una sonrisa antes de recurrir a Muichirou. ¿Qué piensas, Tokitou? No me importa. Muichirou parecía no interesado en el tema. En cuanto al agua Hachira, Tomioka Hiyu, no había pronunciado una palabra de principio a fin, de pie en silencio, aparentemente no uno para conversar. Finalmente, Kyohurou habló. Ya he informado todo sinceramente a través de Kasugai Kro. Cada palabra es cierta, ni una sola mentira. Si hay algún engaño, estoy dispuesto a cometer seppuku. Aunque la llama Hachira fue tan lejos como para decir que, aún así, algunos Hachira todavía eran reacios a creerlo. Si es cierto, sabremos si lo probamos, ¿verdad? Sanemi sonrió amenazadoramente, frente a todos, atrajo la espada sobre su cintura. Shinazugaba, ¿qué quieres hacer? Kyohurou gritó sorprendido, sus ojos se abrieron. TCH. No te preocupes. Solo quiero probar las aguas, así que no debería importar, ¿verdad? Sanemi se burló. De todos modos, ni siquiera es miembro del cuerpo, por lo que no estaría en contra de las reglas ponerle una mano sobre él, ¿no? En el momento siguiente, Sanemi volvió la cabeza a Riesel. Vaya, ¿te atreves a darme un golpe? 4. Pronto, un torbellino se agitó alrededor del cuerpo de Sanemi. Perturbar el aire en el patio.